¿Qué hubiera ocurrido si hubiese fracasado el 17 de octubre de 1945? Por Juan Carlos Torre. Introducción. En 1998 fue publicado un libro con el título Historia Virtual, en el cual se reunieron varios estudios bajo la coordinación de Niall Ferguson de la Universidad de Oxford, los cuales giraban en torno a preguntas como estas. ¿Y si Gran Bretaña se hubiera mantenido al margen de la Primera Guerra Mundial? ¿Y si España no hubiera experimentado una guerra civil? ¿Y si Hitler hubiera derrotado a la Unión Soviética? ¿Y si el presidente John Kennedy no hubiese sido asesinado? A pedido de la editorial que publicó Historia Virtual, escribí un trabajo a partir de otra pregunta. ¿Y si hubiese fracasado el 17 de octubre de 1945? Estas preguntas hipotéticas son llamadas contrafácticas, porque se interrogan acerca de lo que hubiese ocurrido si no hubiera ocurrido lo que realmente ocurrió. No son pocos los que al escuchar estas preguntas se interrogan a su vez y dicen, ¿para qué molestarse en hacerlas? ¿Por qué deberíamos ocuparnos de lo que no ha ocurrido? A manera de justificación, digamos que esta clase de preguntas contrafactuales son una costumbre bastante generalizada en nuestra vida cotidiana, en la que, por ejemplo, a la hora de tener que pagar una multa de tránsito, nos preguntamos, ¿y si hubiera respetado el límite de velocidad? O también, cuando salimos sin un peso del casino, nos preguntamos, ¿y si hubiera apostado al negro en lugar de hacerlo al rojo? Habitualmente no resistimos la tentación de imaginar en forma retrospectiva escenarios alternativos. Muchas veces estos ejercicios son el fruto de algo más que lamentos. Desde luego, somos conscientes de que no podemos viajar hacia atrás en el tiempo y volver a hacer las cosas de manera diferente. Sin embargo, ocuparnos de imaginar contrafactuales suele ser la forma que adopta nuestra manera de aprender. En efecto, cuando debemos decidir sobre el futuro, muchas veces sopesamos las consecuencias potenciales de cursos de acción alternativos y para escoger entre ellos a menudo comparamos los resultados posibles de lo que podríamos haber hecho. Retomando en forma sintética los argumentos de Niall Ferguson en la introducción a Historia Virtual, estos ejercicios hipotéticos con vistas al futuro no tienen cabida en práctica convencional de la historia. El conocido historiador inglés Carr, en su libro ¿Qué es la historia?, los ha descalificado en forma rotunda, presentándolos como un simple juego de salón. A su juicio, la cuestión no tiene vuelta de hoja. Las preguntas que comienzan con un «y sí» no merecen que uno se tome el trabajo de responderlas. Por lo general son las preguntas típicas de los malos perdedores. Así sostiene Carr. Muchas son las personas que, habiendo sufrido directa o indirectamente a consecuencias de la victoria bolchevique, desean dejar constancia de su protesta contra ella. Por eso, cuando leen la historia, dan rienda suelta a su imaginación, destacando las cosas mejores que podrían haberle sucedido si ella no hubiera ocurrido. Esta es una reacción puramente emotiva y antihistórica. La historia es una crónica de lo que la gente ha hecho, no de aquello que dejó de hacer. Es sugestivo, sin embargo, que el propio Carr no haya podido resistir la tentación de los argumentos contrafactuales. En su célebre libro sobre la Revolución Rusa, al referirse a las calamidades que trajo consigo el estalinismo, no pudo evitar preguntarse si éstas fueron la consecuencia inevitable del proyecto bolchevique, o si en el caso en el que hubiera vivido en los años 20 y 30 en plena posesión de sus facultades, Lenin no hubiera actuado de manera menos tiránica. Al publicar la segunda edición de su libro, volvió más explícitamente sobre esa cuestión, argumentando que un Lenin con más años en el poder hubiera sido capaz de minimizar y mitigar el componente coercitivo del régimen bolchevique. Nuevamente, la preocupación de Carr es establecer cuáles fueron las condiciones de posibilidad de la implantación de un orden represivo en la Rusia bolchevique. En esa búsqueda considera primero una hipótesis en la cual el acento no está en la naturaleza del proyecto bolchevique, sino en las características del liderazgo de la revolución, surgiendo al respecto que Lenin era un líder con menos inclinaciones despóticas que Stalin. Para Carr, la muerte prematura de Lenin fue la causa de que el nuevo régimen se deslizara sin freno hacia un sistema opresivo bajo la conducción de Stalin.
No vamos a discutir la explicación que Carr propone sobre los avatares del poder en la Rusia soviética. El ejemplo sirve para llamar la atención sobre la forma como se construyen las explicaciones históricas. Toda pregunta sobre el porqué de un acontecimiento histórico nos conduce naturalmente a ese ejercicio mental, en el que barajamos y contrastamos distintas condiciones antecedentes a dicho acontecimiento histórico, con el objetivo de establecer cuál de todas ellas es la más probable. Este procedimiento es conocido en la metodología histórica como la prueba del sine qua non, según la cual el efecto no puede ocurrir ni existir a menos que la causa ocurra o exista. En ese sentido, el argumento de Karl Popper afirma: existen innumerables condiciones antecedentes posibles de una tendencia determinada. Para examinar dichas posibilidades tenemos que intentar imaginar unas condiciones bajo las cuales desaparecería la tendencia en cuestión. En el, en el problema de Carr, el deslizamiento de una Rusia soviética hacia un régimen opresivo desaparece cuando postulamos que otra hubiera sido la situación si Lenin no hubiera muerto prematuramente. Ahora bien, una de las objeciones más fuertes contra la idea de considerar escenarios alternativos es que no hay en principio un límite al número de escenarios alternativos a tomar en consideración. La respuesta de quienes defienden las hipótesis contrafactuales como procedimientos válidos consiste en afirmar que hay un límite. ¿A dónde poner, pues, el límite? El límite es el que resulta de la aplicación de un criterio, la plausibilidad. A propósito, Isaiah Berlin se ha representado al historiador como un detective que va descartando hipótesis para terminar investigando solo aquellas posibilidades que tienen cierta plausibilidad. Pero, ¿cómo se determina la plausibilidad? Aquí evocaremos, siguiendo siempre a Niall Ferguson, la opinión de otro gran historiador, Mark Bloch, quien sostuvo: juzgar la posibilidad de un acontecimiento equivale a sospesar las posibilidades de que ocurriera. Admitiendo esto, ¿es legítimo hablar de la posibilidad de un hecho pasado? Evidentemente no en un sentido absoluto del término. Solo en el futuro hay contingencia. El pasado es algo ya dado que no deja margen a la posibilidad. Sin embargo, en un análisis correcto, el uso de la idea de probabilidad que hace la investigación histórica no es en modo alguno contradictorio. Cuando el historiador se pregunta sobre la probabilidad de un acontecimiento pasado, lo que hace es trasladarse mediante un audaz ejercicio mental a un tiempo anterior, al acontecimiento mismo, con el objetivo de estimar sus posibilidades según éstas se presentaron en vísperas de que se produjera. Quisiera subrayar en el argumento de Bloch la última frase, cuando sostiene que el historiador lo que hace es estimar las posibilidades de un acontecimiento según éstas se colocaron a los actores de la historia antes de que dicho acontecimiento tuviera lugar. En forma congruente debemos juzgar plausibles solo aquellas alternativas para las que podamos demostrar, usando los documentos de la época, que fueron contempladas por los actores. Esto reduce claramente el ámbito del análisis contrafactual. Solo podemos considerar legítimamente aquellos escenarios hipotéticos que los hombres del pasado dejaron registrados en documentos que se han conservado y que podemos examinar en el presente. Por lo tanto, el análisis contrafactual no es un simple juego de salón donde los partícipes compiten en su capacidad de inventiva. Más bien se trata de un procedimiento sujeto a reglas que puede ser útil para comprender la trayectoria de la historia. Voy a detenerme aquí, sin avanzar más sobre los problemas teóricos asociados a esta forma de abordaje de la materia histórica. Lo dicho sirve para destacar a partir de qué marcos de referencia encaré la pregunta que me fuera formulada por los editores de Historia Virtual: ¿qué hubiera ocurrido si hubiese fracasado el 17 de octubre de 1945? Como se ha dicho, el 17 de octubre fue un acontecimiento que dividió en dos la historia de la Argentina contemporánea. Ahora bien, cuando se reconstruye ese acontecimiento, se advierte que no hubo nada de inevitable en su desenlace.
Durante esa jornada crucial se insinuaron cursos de acción que hubiesen llevado a un final diferente, esto es, el fracaso de la movilización popular y eventualmente el eclipse político de Perón. Estos son los escenarios que vamos a explorar a continuación. El fracaso de la movilización del 17 de octubre. Visto retrospectivamente, el sendero institucional dentro del que se desenvolvería el país fue altamente tributario del acontecimiento que, al bloquear la ofensiva opositora y permitir la liberación de Perón, alteró en un mismo golpe las oportunidades respectivas de los desarrollos virtuales existentes en la coyuntura de la época. Para formular una hipótesis contrafáctica, nos parece necesario interrogarnos primero por la intervención que le cupo a los principales actores involucrados en la gestación del desenlace del 17 de octubre. Ello puede permitirnos identificar en qué tramo del acontecimiento es posible conjeturar la posibilidad de una trayectoria alternativa a la que históricamente se verificó. Comencemos por Perón. Con los elementos disponibles entendemos que Perón fue más bien un beneficiario que un promotor de la movilización popular que lo rescataría de la derrota política. Cuando el 9 de octubre es forzado por los altos mandos del ejército a abandonar sus cargos, opta por presentar la renuncia, desoyendo los consejos de sus más cercanos colaboradores que lo instan a resistir. Al ser entrevistado ese mismo día por una delegación de dirigentes sindicales que acuden a darle su solidaridad, la impresión que deja en estos últimos es la de alguien psicológicamente quebrado por el revés que acaba de experimentar. Son los dirigentes sindicales los que le proponen que se despida de los trabajadores hablando por radio, y Perón acepta. En el discurso pronunciado al día siguiente y transmitido a todo el país, comunica su voluntad de retirarse de la vida pública y alienta a los trabajadores a tomar en sus manos la defensa de las reformas laborales. Esta intervención de Perón provoca la comprensible sospecha en las filas de la oposición, la cual, temiendo ser víctima de una maniobra gatopardista, lanza el 12 de octubre una multitud a las calles de Buenos Aires, exigiendo la inmediata entrega del gobierno a la Corte Suprema. Para aliviar la presión política, altos jefes militares se dirigen entonces al general Eduardo Ábalos, que en calidad de comandante de la poderosa guarnición de Campo de Mayo y ministro de Guerra, ha devenido la figura más influyente del régimen y le reclaman la detención de Perón. La orden de arresto es decidida y en la madrugada del día 13 se cumple. Perón deja su domicilio en donde queda Evita, con quien convive desde hace un año, en un inocultable estado de desesperación, y es trasladado a la isla Martín García, bajo la jurisdicción de sus más enconados adversarios militares, los jefes de la Marina. Durante su prisión, Perón escribe varias cartas que revelan los temores y proyectos de un hombre amargado y convencido de que su carrera política ha concluido. A su lugarteniente, el coronel Domingo Mercante, le confiesa que los nervios no me dejan dormir y le anticipa que en cuanto me den el retiro me caso y me voy al diablo. Y agrega a modo de balance que se siente satisfecho porque no ha hecho matar a un solo hombre por mi causa y he evitado toda violencia. A su vez, a Evita le escribe: desde el día en que te dejé allí con el dolor más grande que te puedas imaginar, no he podido tranquilizar mi triste corazón. Hoy sé cuánto te quiero y que no puedo vivir sin vos. Hoy he escrito a Farrell, el presidente del régimen entonces, pidiéndole que me acelere el retiro. En cuanto salga nos casamos y nos vamos al Chubut, los dos. Tesoro mío, tené calma y aprende a esperar. Esto terminará y la vida será nuestra. Con lo que yo he hecho estoy justificado ante la historia y sé que el tiempo me dará la razón. Empezaré a escribir un libro sobre esto y lo publicaré cuanto antes. Veremos quién tiene razón. Mis últimas palabras de esta carta quiero que sean para recomendarte calma y tranquilidad. También Farrell recibe una carta en la que Perón, además de solicitar que apure su retiro, le queja del tratamiento que recibe y demanda ser trasladado a la jurisdicción del ejército, donde se siente más protegido.
Estos testimonios, de los que no tenemos razones para discutir su sinceridad, no son los de quien prepara a la distancia una contraofensiva para recuperar el poder. Introduzcamos ahora en esta reconstrucción a otros principales protagonistas del 17 de octubre, los dirigentes sindicales. La noticia del desplazamiento de Perón encontró a muchos de ellos en cierto modo preparados. Si hasta allí habían visto gestarse la ofensiva opositora sin atinar a enfrentarla, ahora que ésta había alcanzado su objetivo, estaban predispuestos a aceptar su triunfo, con la misma resignación con que, a lo largo de años de esforzada militancia, habrán visto frustrarse tantas luchas. Aquellos que entrevistaron a Perón para pedirle que se despidiera de los trabajadores lo hicieron con ese propósito y no para que se pusiera al frente de una protesta popular. Su actitud cambió a medida que se fueron comprobando el estado de movilización existente entre las masas obreras. Las novedades políticas provocaron, en efecto, un extendido malestar. Estas no se limitaban a la destitución de Perón. Quien lo reemplazó en la Secretaría de Trabajo se ocupó pronto de comunicar a los trabajadores que ya no contarían, como hasta entonces, con el respaldo oficial para sus reivindicaciones. Entretanto, en las empresas cundieron los signos inequívocos de la restauración del poder patronal. Todo ello se combinó para generar una viva agitación en los medios obreros y condujo a una sucesión de reuniones de los dirigentes sindicales para decidir la postura a adoptar. En estos encuentros, a los que luego de la noticia de la detención de Perón coloreó con un clima de mayor ansiedad, quedó planteada la propuesta de una huelga general, pero solo para constatar que sobre este punto el sindicalismo estaba claramente dividido. Un número considerable de sindicatos de gran predicamento se mostró poco inclinado a aprobar la medida de fuerza, argumentando que era preciso antes establecer qué estaba sucediendo a las alturas del régimen militar. En apoyo de su postura destacaban que el general Ábalos había hecho saber que en verdad Perón no estaba detenido, sino que se hallaba bajo custodia para protegerle de un posible atentado. Mientras la cúpula del movimiento obrero demoraba las decisiones procurando zanjar sus diferencias tácticas, en las seccionales locales de los sindicatos, en las ciudades del interior, se multiplicaban las pronunciaciones en favor de la huelga general. Finalmente, en la noche del 16 de octubre se reunió el Comité Confederal de la CGT. Después de un largo y tenso debate, los partidarios de la huelga se impusieron sobre lo que se oponían a ella. El nombre de la prudencia por 16 votos contra 11. La resolución de la CGT fue la señal para la puesta en marcha, en las primeras horas del 17, de amplios contingentes obreros, donde los suburbios en dirección al centro de Buenos Aires. En las últimas horas de la tarde colmaban la Plaza de Mayo y entrada la noche, la movilización había obligado a las autoridades a liberar a Perón y a permitir que se dirigiera en triunfo desde los balcones de la Casa de Gobierno a las masas allí reunidas. En la historia del 17 de octubre, la sesión del Comité Confederal de la CGT, en la que se debatió la moción de la huelga general, ocupa un lugar importante. Ella es el antecedente inmediato de la marcha de los trabajadores sobre la Plaza de Mayo. ¿Significa esto que un resultado distinto de la votación hubiese abortado la movilización? ¿Es en este tramo del acontecimiento que es posible hipotetizar un desenlace alternativo? Creemos que la respuesta a estos interrogantes debe ser negativa. Un solo dato así lo indica. Los miembros de la conducción de la central sindical decidieron la huelga general para el día 18 y la movilización se produjo 24 horas antes. Que los trabajadores hayan tomado las calles desde la mañana del 17 prueba que la CGT no estuvo entre los principales instigadores de la movilización. En realidad, ella no era entonces la entidad representativa que sería más tarde. En los días previos, la preparación y canalización del estado de descontento e indignación popular había estado a cargo de sindicatos locales, algunos federados, otros autónomos. Ninguno de ellos había esperado la indicación de la central obrera para declararse en huelga. Lo que sí hicieron fue aguardar que ésta se pronunciara. Ello permite dar cuenta del carácter sincronizado de la movilización. Así las cosas, en la jornada del 17 de octubre, la CGT operó más bien como agente de coordinación de una acción colectiva gestada con independencia de ella.
Si en la votación del Comité Confederal hubiese prevalecido la postura de los dirigentes que preferían postergar la huelga general, lo más probable es que se hubiera producido una división en las filas sindicales, pero no que el grueso de los sindicatos y la masa obrera partidarios de pasar a la acción desistieran de ello. Por consiguiente, no es aquí, en este tramo del acontecimiento dominado por la decisión de la CGT, que parece plausible introducir una hipótesis contrafactual. Concebir un desenlace alternativo parece más plausible cuando consideramos la intervención que le cupo a otro de los actores principales del 17 de octubre. Aludimos a quien los avatares de la coyuntura habían convertido en el nuevo hombre fuerte del régimen militar, el general Ábalos. Para explorar esta pista, comencemos por evocar el punto de vista del historiador Roberto Potash, quien a la hora de asignar responsabilidades arriesga un juicio y dice: cuando analizamos el desenlace del enfrentamiento del 17 de octubre, forzosamente llegamos a la conclusión de que el general Ábalos fue quien permitió el retorno de Perón. Una vez iniciada la manifestación, su decisión de no utilizar la fuerza determinó el inevitable resultado. Veamos sucintamente los hechos que le sirven a Potash para hacer esta evaluación. En la mañana del 17 de octubre, los oficiales de la guarnición de Campo de Mayo recibieron alarmados informes que alertaban sobre el estado de inquietud que reinaba en los suburbios industriales. Decidieron entonces tomar contacto con su superior, el general Ábalos, que se hallaba en el Ministerio de Guerra, en el centro de la ciudad. A través del teléfono le solicitaron permiso para actuar en vista de la pasividad de la policía, en gran parte solidaria con el descontento popular. A esta altura del acontecimiento todavía había tiempos para montar un despliegue militar que disuadiera y, llegado el caso, reprimiera cualquier intento de movilización. El desplazamiento de las unidades militares desde su acantonamiento en la periferia de Buenos Aires hasta la Plaza de Mayo requería por lo menos unas 4 horas. Con la autorización de Ábalos estarían en condiciones de ocupar posiciones en torno de la Casa de Gobierno en las primeras horas de la tarde. En ese momento de definiciones, Ábalos negó el consentimiento al pedido de sus oficiales. De acuerdo con los testimonios reunidos por Potash, lo hizo en parte porque entendía que la situación no era peligrosa, pero también porque no deseaba que hubiese derramamiento de sangre. Su respuesta fue que permanecerían en estado de alerta a la espera de futuras órdenes, mientras él se hacía cargo de la situación. El hecho es que los jefes de los regimientos de Campo de Mayo quedaron fuera de juego durante el resto del día. Su sentido de la disciplina les impedía actuar por su cuenta y las órdenes para hacerlo no habrían de llegar nunca. Hacia el mediodía, Ábalos se instaló en la Casa de Gobierno junto al presidente Farrell para determinar la actitud a adoptar. Los hechos mostraron que no tenían plan alguno fuera de resistir el uso de la fuerza. Entretanto, los trabajadores afluían a la Plaza de Mayo sin encontrar resistencia. El ministro de Marina, almirante Bernengo Lima, reclamó que se ordenara a la policía dispersar a los manifestantes. Ábalos, empero, insistió en su negativa, creyendo que había una vía alternativa para alcanzar ese objetivo. Ordenó que se trajera al coronel Mercante desde la prisión donde había sido confinado luego de la detención de Perón. El propósito era que éste se dirigiera desde los balcones de la Casa de Gobierno a los hombres y mujeres que ocupaban la plaza y les asegurara que Perón estaba a salvo y no corría peligro alguno. Ávalo parecía convencido de que una vez que las masas escucharan este mensaje de parte de quien era el brazo derecho de Perón, desandarían sus pasos y retornarían en paz a los suburbios. Mercante cumplió la orden, pero utilizando la plataforma que inesperadamente la fortuna ponía a su alcance, comenzó diciendo con picardía: el general Ábalos fue suficiente para que la multitud no lo dejara continuar y redoblara sus gritos reclamando la presencia de Perón. Luego, Ábalos mismo procuró hacerse escuchar con igual resultado. Otros siguieron después sin conseguir calmar a los manifestantes que crecían en número con el paso de las horas. La suerte estaba echada. A mitad de la tarde, Ábalos admitió su derrota.
Si antes que la marcha se convirtiera en avalancha no había estado dispuesto a reprimir, ahora ya era demasiado tarde, porque la muchedumbre solo podía ser desalojada de Plaza de Mayo, al costo de muchas vidas. Esta era precisamente la opción que el Ministerio de Guerra se tenía vedada. A las 4:30 inició negociaciones con Perón, que desde la mañana estaba instalado en el hospital militar, luego de que su demanda de ser sacado de la jurisdicción de la Marina fuese escuchada por el presidente Farrell. Desde allí había seguido el incesante flujo de las masas coreando su nombre y las tribulaciones de Ábalos. Las negociaciones culminaron con las renuncias de Ábalos y con de Bernengo Lima a sus cargos en el gabinete y la designación de un nuevo gabinete con ministros elegidos entre figuras leales a Perón. Al fin del día, Ábalos se comunicaría con sus oficiales de Campo de Mayo para notificarles su renuncia e invitarlos a escuchar las palabras que el triunfador de la jornada dirigiría a los obreros en Plaza de Mayo. Luego de reconstruir en detalle la trayectoria de este desenlace, Robert Potage escribe: la falta de firmeza del general Ábalos después de dirigir el movimiento que había derrocado a Perón 9 días antes de pie a un sugestivo interrogante. En Tren de dar razones enumera la tensión física y emocional que significó para un hombre de caserna asumir las responsabilidades políticas de gobierno, el acoso al que lo sometieron los civiles antiperonistas, con su presión por la entrega del poder a la Corte Suprema, y concluye, pero quizás la razón más importante de su actitud no fue política sino personal, abriendo de este modo el terreno para las conjeturas. Así sostiene que se recordará que Ábalos rehusó firmemente refrendar medidas que pudieron provocar bajas civiles. Por tratarse de un oficial instruido profesionalmente en el uso de la fuerza, su actitud ciertamente fue desusada. En efecto, sus propios subordinados de Campo de Mayo y los jefes de la Marina no mostraron esa renuencia. Es posible que la actitud de Ábalos reflejara consciente o inconscientemente un profundo sentimiento de culpa. 2 años antes, durante la revolución del 4 de junio, su decisión de invadir el terreno de la Escuela de Mecánica de la Armada, que había adoptado una posición neutral, y su ulterior altercado con el director de esa institución, había provocado un tiroteo e innecesaria pérdida de vidas. Entre las 70 bajas fatales provocadas por el encuentro antes de que se suspendiera el fuego, se encontraba no solo el ayudante personal de Ábalos, que se hallaba a su lado, sino muchos civiles inocentes, atrapados en medio del fuego cruzado. Como nos recuerda también Potage, Ábalos nunca olvidó ese episodio, al punto que el mismo 16 de octubre habría de mencionarlo en una entrevista de prensa. Llegados a este tramo del acontecimiento, parece claro que el comportamiento de Ábalos hizo una diferencia en el desenlace de la jornada de octubre, porque era él y no otro quien tenía el poder y a la vez la responsabilidad de decidir qué hacer frente a la movilización popular. Y si, sobreimponiéndose a la memoria traumática de junio de 1943, hubiese respondido positivamente al pedido de sus oficiales que en la mañana del 17 lo urgían a actuar, en teoría, una reacción temprana de carácter preventivo prometía un rápido control de la situación, reducía los costos de la represión y consolidaba en fin el nuevo escenario político creado por el desplazamiento de Perón. Partiendo de esta conjetura, que es congruente con las distintas preocupaciones que inquietaban al ministro de Guerra, introducimos aquí nuestra trayectoria contrafactual y afirmamos entonces que en ese instante crucial el general Ábalos se apartó del libreto que le tenía escrito la historia y dio la orden de avanzar sobre Buenos Aires a la guarnición de Campo de Mayo. A partir de aquí comenzaría un nuevo desarrollo en los acontecimientos y por medio de él cobraría forma un nuevo destino político para los argentinos. Los camiones cargados de soldados y las columnas de caballería empezaron a llegar a la zona céntrica de la ciudad hacia la 1 de la tarde. Prontamente las tropas ocuparon lugares estratégicos, tendiendo un cerco en torno de la Plaza de Mayo. Una columna militar se abrió paso en dirección del monumento del general Belgrano, justo enfrente de la Casa de Gobierno, mientras que por altavoces se ordenaba a los allí reunidos que se dispersaran. A esa altura de la jornada, solo un tercio de la superficie de la plaza estaba ocupado y el número de personas congregadas podía estimarse
en unas 5.000. Las multitudes que convergían desde temprano todavía no habían hecho su ingreso a la Plaza de Mayo. El despliegue militar quebró la atmósfera entusiasta que acompañaba a los hombres y mujeres en marcha desde la periferia y los trocó en otra de incertidumbre y desasosiego. Un rumor multiplicado de boca en boca decía que el ejército había lanzado en el centro de la ciudad una operación de represión, que había heridos e incluso muertos, que la policía, al principio solidaria con los manifestantes, había desaparecido de las calles. Ante ese giro inesperado, muchos de los que marchaban optaron por desandar sus pasos para no verse envueltos en la represión. Entre ellos descargaron ya de regreso su rabia y su impotencia, apedreando edificios públicos, grandes negocios, las sedes de los principales diarios. Otros, sobre todo jóvenes, decidieron en cambio continuar, desafiantes, la movilización para perderse luego por las calles de una ciudad que era ganada por la tensión, que ya conociera durante la huelga general de los obreros de la construcción de 1936 y más atrás en el tiempo, en los días de la Semana Trágica de 1919. A lo largo de varias horas los choques entre soldados y manifestantes se sucedieron en Buenos Aires y asimismo en La Plata, Rosario, Tucumán, donde los jefes de los destacamentos locales también habían sacado las tropas a la calle para disolver las muchedumbres convocadas por el llamado a la huelga hecho por la CGT. A las 4 de la tarde el general Ábalos decidió explorar una vía distinta con el fin de restablecer el orden. La obstinación de algunos focos de resistencia amenazaba con aumentar el costo de vidas de la represión. Este era un riesgo que el ministro de Guerra quería evitar por dos razones. Primero, para no comprometer el control militar de la situación. Una prolongación de los enfrentamientos podría resquebrajar la disciplina del ejército, ya que si bien los oficiales más conocidos por sus simpatías con Perón habían sido puestos bajo vigilancia, siempre cabía la posibilidad de que algunos otros rompieran filas y se negaran a actuar. La segunda preocupación de Ábalos tenía que ver con la imagen de los hombres de armas frente a la población. Tanto él como los altos jefes a cargo de la represión eran los mismos que habían venido secundando, desde un equiescente segundo plano, las políticas sociales de Perón. Si bien censuraban el uso personalísimo que éste hacía de ellas, también se sentían halagados por el reconocimiento que, por extensión, la gestión de las Fuerzas Armadas encontraba entre los sectores populares. De continuar la represión, ese reconocimiento estaba seriamente comprometido. Con estas inquietudes, Ábalos acudió al hospital militar, era donde se hallaba alojado Perón. El propósito, hablar de soldado a soldado y reclamarle que ordenara el cese de toda resistencia para poner así a salvo la cohesión y el prestigio de la corporación militar. En esa hora ingrata para su proyecto político personal, el pedido de Ábalos tuvo una recepción favorable en el ex hombre fuerte de la Revolución de Junio. La derrota no sería total y definitiva si lograba extraer de ella algún gesto que le devolviera de algún modo el abrigo de la institución en la que había transcurrido su vida entera e hiciera en consecuencia menos incierto su futuro. Precisamente a cambio de su intervención pública, Ábalos se comprometía a asegurarle la protección en los días por venir, una vez que fuera dado de baja del ejército. Para reforzar el atractivo del intercambio que proponía el jefe de campo de Mayo, aprovechó la entrevista para señalar, como lo había hecho ante la prensa el 16 de octubre, que no descartaba un atentado contra la vida de Perón. Ábalos tuvo éxito en su intento. A las 5 de la tarde pudo escucharse la voz de Perón por radio, llamando a que cesaran los enfrentamientos, a que no se derramara más sangre de argentinos. A los hombres y mujeres que se habían movilizado ese día les pedía que regresaran a sus hogares. Sus camaradas de las Fuerzas Armadas le habían prometido que las conquistas sociales alcanzadas durante su gestión en la Secretaría de Trabajo serían respetadas. En cuanto a él, Perón reiteraba la decisión de abandonar la vida pública para facilitar la unión nacional, decisión que tomaba con pesar, pero orgulloso de haber iniciado un proceso de avance social y a la vez confiando en que los trabajadores mismos habrían de profundizarlos hasta hacerlo irreversible. El llamado de Perón fue en general acatado. La jornada concluyó sin que se produjeran nuevos desafíos al vasto despliegue de la maquinaria militar en las principales ciudades del país. El triunfo de la Unión Democrática.
El fracaso de la movilización popular del 17 de octubre produjo un reacomodamiento de los actores y del lugar que ocupaban en la escena donde se desenvolvía la pugna por definir el futuro orden político de la Argentina. El primero de ellos, Perón. Una vez que hubo cumplido con el pedido de Ábalos, exhortando a las masas a abandonar toda resistencia, este procedió a poner en práctica su anunciado retiro de la vida pública. En la carta que le escribiera Evita desde Martín García ya había esbozado los pasos a seguir cuando recuperara la libertad: pedir la baja del ejército, casarse con ella y luego vivir juntos para instalarse en el sur, viajar juntos para instalarse en el sur. El lugar que escogía para su ostracismo político estaba en Chubut, a 1.300 kilómetros de Buenos Aires, en el paraje de Sierra Cuadrada, donde tenía un establecimiento de campo recibido en herencia de su padre. Bajo la protección de Ábalos, la misma noche del 17, se puso en marcha un operativo sigiloso para trasladar a Perón a un lugar seguro y fuera del alcance de quienes pudieran intentar asesinarlo. Al mismo sitio fue llevada también Eva con similares precauciones. Al día siguiente, un capellán militar celebró su matrimonio en una apresurada ceremonia. En pocos días y después de que se hubiera organizado una cadena de postas a lo largo de la ruta al sur, con personal del ejército aleccionado rápidamente sobre su delicada misión, la pareja fue sacada de Buenos Aires en forma subrepticia. A este operativo, que lo conducía bien lejos de la ciudad, que hasta hacía poco vibraba con su presencia, Perón, con el ánimo quebrado, se prestó dócilmente. Su mujer haría lo mismo, todavía no recuperada del pánico en el que se había transcurrido los últimos días. El reacomodamiento político incluyó también la salida del general Ábalos, la orden de reprimir el 17, luego los heridos y los muertos en las calles, finalmente los trabajos para retirar a Perón de escena a espalda de sus camaradas y de la conducción de la Marina. Todo ello fue demasiado para el temple de un hombre a quien las circunstancias y no la propia ambición habían colocado en el timón del régimen militar. A su desgaste personal se agregaba una consideración institucional. Hasta entonces, la consigna de la oposición civil, la entrega del gobierno a la Corte Suprema, habían encontrado en él la negativa más rotunda porque comportaba una verdadera humillación para las Fuerzas Armadas. Ahora, después de la experiencia límite vivida durante la jornada de octubre, esa consigna aparecía bajo una luz distinta y sintonizaba bien con lo que era su preocupación prioritaria: reducir el grado de exposición pública de la corporación militar a los efectos de evitar que los conflictos políticos permearan sus filas afectando la cohesión. Con este objetivo inició sondeos entre los altos mandos. Los consultados reaccionaron positivamente a la propuesta de resignar las responsabilidades de gobierno y entregar el poder a la Corte. Estos tenían una razón adicional para estar a favor de un pronto retorno a los cuarteles. Todos conocían los contactos frecuentes entre el jefe de campo de Mayo y el dirigente del Partido Radical, Amadeo Sabatini, y no estaban dispuestos a embarcarse detrás de una nueva aventura política personal como la que acababa de concluir. En la semana posterior al 17 de octubre, el presidente de la Corte Suprema asumió el gobierno, con el mandato de ofrecer las garantías para la realización de las elecciones de febrero de 1946, que devolverían al país la democracia política. El perfil de los alineamientos políticos que se alistaron para disputar las elecciones llevó igualmente la marca del desenlace de la jornada de octubre. En primer lugar, con el retiro de Perón, desapareció el polo político alrededor del cual se había aglutinado en un breve plazo una variedad de fuerzas. La mayoría de los dirigentes sindicales, políticos de segunda línea de los partidos tradicionales, intelectuales nacionalistas, figuras del catolicismo, algunos jefes militares. Por los recursos organizativos que aportaban, los hombres del sindicalismo eran la pieza clave. Después del 17 fue entre ellos que se produjeron las deserciones más significativas. El fracaso de la huelga general abrió previsiblemente un debate en sus filas. En él, quienes habían votado en nombre de la prudencia política reivindicaron su postura. Retrospectivamente, sus razones ganaron a otros que votaron a favor.
El hecho de que la conducción de la CGT se hubiese reunido bajo la presión de una movilización que ya estaba prácticamente en las calles no fue un dato que alivió la conciencia de muchos que, por haber apoyado la huelga, se sentían responsables de los muertos y heridos entre los trabajadores. A través de esta brecha psicológica se filtraron los efectos de las reservas que habían presidido las relaciones de buena parte de ellos con Perón. Hay que destacar que desde que el ahora exsecretario de Trabajo los invitara a secundar sus políticas sociales, la actitud predominante del liderazgo sindical se caracterizó por el oportunismo. Si bien se mostraron dispuestos a respaldar las iniciativas que les reportaran beneficios y mejoras, los dirigentes obreros fueron muy reticentes con los esfuerzos de Perón por extender ese respaldo a los rumbos de la revolución y a su propio liderazgo. Para hombres formados en las ideologías y las tradiciones de la izquierda, el experimento filofascista montado en 1943 estaba lejos de ser inmediatamente atractivo, y en lo que concierne a Perón, la sospecha de que éste les tenía asignados el papel de simples intermediarios en su busca de la adhesión popular los acompañó desde un comienzo. Es verdad que el reconocimiento de demandas largamente postergadas les hizo difícil encontrar un equilibrio entre la colaboración y la neutralidad política. Ese fue, no obstante, el complejo ejercicio que se autoimpondrían y en él fueron medianamente exitosos hasta mediados de 1945. Entonces el lanzamiento de la ofensiva de la oposición democrática y los sectores patronales aceleró la polarización política y los obligó a escoger, al precio de algunas deserciones, un lugar detrás de la movilización en defensa de Perón. Ahora, al cabo de la derrota, las reservas con las que habían hecho sus opciones afloraron de nuevo. Unos dieron un paso al costado, otros retornaron en silencio a sus partidos de origen, como ocurrió con numerosos socialistas. Con todo, la dispersión política del liderazgo sindical fue más visible entre los dirigentes de más larga militancia. Los más jóvenes, aquellos que habían surgido a la vida pública al calor de la breve e intensa experiencia de activación social promovida desde la Secretaría de Trabajo, no tenían, por el contrario, razones para renegar de ella, ni tenían tampoco a dónde replegarse una vez que hubo concluido. Cuando un grupo de intelectuales católicos y exfuncionarios lanzó la iniciativa de un nuevo partido, reuniendo las piezas sueltas de la fallida empresa política de Perón, encontró en ellos sus principales apoyos. El flamante partido, el Partido Popular, levantó la candidatura del coronel Mercante con vistas a las elecciones de 1946. La perspectiva electoral abierta por el desplazamiento de Perón reordenó asimismo el campo de las fuerzas de oposición. Durante 1945, la movilización contra el régimen militar se había desenvuelto sobre todo el margen de los partidos, desde los centros de estudiantes, los colegios profesionales, las asociaciones civiles, las cámaras empresarias. Con la proximidad de los comicios, los partidos recuperaron el centro de la escena y lo hicieron trayendo consigo el peso de sus tradiciones, de sus antiguas rivalidades y también de sus conflictos internos. De todo ello, el Partido Radical, la principal organización partidaria de alcance nacional, fue un ejemplo. En efecto, los radicales llegaban a la contienda electoral con la hipoteca de una crisis de liderazgo. El predominio alcanzado en sus filas por la corriente moderada que respondía a Marcelo de Alvear venía perdiendo vigor a partir de su muerte en 1942. Fracciones disidentes, reconocibles por el común rótulo de intransigentes y el respaldo de sectores juveniles del partido, surgían en distintos puntos del país, coincidiendo en una doble demanda: la vuelta a las banderas populares del erigoyenismo y el recambio generacional de la conducción radical. Después de intentarlo varias veces, en abril de 1945 habían conseguido reunir fuerzas en la ciudad de Avellaneda, creando un movimiento interno en el partido. El recién formado Movimiento de Intransigencia y Renovación y las autoridades del partido dirimieron fuerzas en la Convención del Radicalismo de diciembre de 1945, convocada para decidir la estrategia electoral. La confrontación dejó en claro que la hora de los intransigentes todavía no había llegado. La conducción oficial logró la mayoría para continuar al frente del partido y nominar en la fórmula presidencial a dos viejas figuras del tronco alvearista, José Tamborini y Enrique Mosca.
Los intransigentes pudieron, no obstante, imponer sus candidatos para los cargos de gobernador en varios distritos y se aseguraron una fuerte presencia en la lista de diputados al Congreso Nacional. La conformación de un frente electoral fue la ocasión del conflicto mayor entre las dos alas del radicalismo. Esta era una iniciativa que la conducción radical ya contemplara antes de la Revolución de Junio, cuando tenía por delante las elecciones de 1943 y la candidatura conservadora de Patrón Costas. En la ocasión sumó fuerzas por el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista para sentar las bases de una alianza bajo el nombre de Unión Democrática. Luego, en agosto de 1945, la política de la Unidad de Acción fue reanudada en pleno auge de la movilización opositora, producido el desenlace del 17 de octubre y conocida la fecha de los comicios. Los jefes del radicalismo, sus aliados de 1943 y la dirección del Partido Comunista decidieron integrar una nueva coalición que denominaron también Unión Democrática. El acuerdo consistió en el compromiso de los partidos aliados de votar los candidatos presidenciales del radicalismo, manteniendo su individualidad en la disputa de los demás cargos electivos. Al definirse por estos acuerdos interpartidarios, primero en 1943 y ahora en 1945, la conducción radical rompía así con la tradición del partido, refractario a las coaliciones con otras fuerzas políticas. Originalmente acuñada por Irigoyen, al concebir el radicalismo no como un partido entre otros, sino como la encarnación de la nación, esa tradición dictó sus razones a los intransigentes que se opusieron a la participación del partido en la Unión Democrática, pero sin éxito. En una cuestión, sin embargo, hubo total consenso entre los radicales: la exclusión de cualquier tratativa política con las fuerzas conservadoras. El resentimiento acumulado hacia los responsables del fraude electoral, relegado a un segundo plano durante la ofensiva política contra Perón, reapareció en la convención radical tan vivaz como siempre y sirvió para aglutinar al partido, más allá de sus conflictos internos. A su turno, los riesgos de una derrota electoral a mano de los radicales contribuyeron a vertebrar a las varias familias del conservadurismo, las más reaccionarias y las más liberales, a los caudillos departamentales y a las figuras patricias, en torno de las candidaturas levantadas por el Partido Demócrata Nacional. Con las del Partido Popular y las de la Unión Democrática, tres fueron, pues, las apuestas electorales que jugaron su suerte en los comicios de la transición a la democracia. La campaña electoral fue breve y ásperamente disputada. Si no hubiese sido por la presencia del coronel Mercante entre los aspirantes a la presidencia, no habría habido modo de saber, siguiendo sus alternativas, que el país acababa de pasar por el desafío de una novedosa oferta política. En efecto, los partidos de la Unión Democrática y los conservadores retomaron sus querellas en el punto en que las habían dejado antes del golpe militar de 1943. Nos sorprende que el enjuiciamiento del período que una etiqueta condenatoria rápidamente popular llamara la década infame se convirtiese en el eje de la confrontación. En las tribunas de la Unión Democrática, la crítica moral y política a los años de la restauración conservadora se prolongó y se hizo una con un mensaje de liberación económica y social. Para los partidos aliados, el país tenía en las elecciones de 1946 la ocasión histórica de poner fin al viejo orden de las minorías oligárquicas y de echar los cimientos de una democracia avanzada. El diseño del orden deseable se nutría de las contribuciones doctrinarias de la intransigencia radical, que en el plano del discurso lograban una influencia que era aún esquiva en el plano de la política, y respondía al clima ideológico de la posguerra en el mundo. De allí el énfasis en la intervención estatal en la economía, la nacionalización de los recursos naturales y servicios públicos, la distribución más igualitaria de la riqueza y la propiedad, las políticas de bienestar social. En cuanto a la política laboral, el acento fue puesto en el perfeccionamiento de lo que había sido hecho entre 1944 y 1945, y no en una vuelta atrás.
Al respecto, en las tribunas levantadas por la Unión Democrática, los radicales y los dirigentes de la izquierda se esmeraron por ratificar sus credenciales en defensa de los derechos del trabajo, reclamando para sí la inspiración, cuando no la autoría, de las políticas implementadas durante esos años. Ausente Perón, podían predicar su mensaje de reparación social desde un lugar que había sido siempre el suyo y que aquel les usurpara con artes demagógicas. En el debate electoral, las fuerzas conservadoras quedaron colocadas a la defensiva y fue a ellas que les correspondió ahora, como último recurso, alertar sobre los peligros de un giro a la izquierda en los rumbos del país. Computados los votos, las elecciones de febrero dieron la victoria a la fórmula presidencial de la Unión Democrática y le garantizaron a la vez una confortable mayoría en el Congreso. En segundo lugar quedaron los candidatos de las fuerzas conservadoras, que mantuvieron posiciones con el aporte de sus máquinas electorales en los distritos menos tocados por los cambios económicos y sociales de los últimos años. El modesto desempeño del Partido Popular, en un distante tercer lugar, tuvo su epicentro en el cinturón urbano de Buenos Aires, de donde provinieron principalmente los votos del coronel Mercante. El desenlace del 17 de octubre encontraba así, a través de los resultados electorales, su primera e importante expresión en el sistema político. La paradoja de la Unión Democrática. Las elecciones de 1946, al resolver la distribución del poder institucional, insertaron a la Argentina en la ola democratizante que avanzó sobre América Latina con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Un año antes, en 1944, de las 20 repúblicas de la región, en solo 4 de ellas y con matices diferentes, Uruguay, Chile, Costa Rica y Colombia, las instituciones de la democracia representativa tenían vigencia. A mediados de 1946, el momento en que asumían el gobierno, los candidatos de la Unión Democrática, solo Paraguay y un puñado de países centroamericanos, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, tenían regímenes dictatoriales. Como hemos querido mostrar hasta aquí, varios fueron los libretos políticos que disputaron su derecho a guiar a la Argentina en su travesía de retorno a la democracia. El primero fue el proyecto transformista que asociara al general Justo y al líder radical Marcelo T. de Alvear entre 1940 y 1942, con miras a regenerar el sistema político en sintonía con las demandas de una sociedad en transformación. Luego se asistió al intento regresivo que los coroneles filofascistas de 1943 lanzaron a solo un año de que el avance de los ejércitos aliados en Europa hiciera doblar las campanas para las soluciones autoritarias. El ascenso de Perón a la conducción de la Revolución de Junio rescató de su ruina a esta tentativa anacrónica con un nuevo libreto, la formación de una gran coalición, a la vez conservadora y popular, para poner el país al abrigo de la amenaza comunista. Ese proyecto, concebido políticamente a la manera de un bonapartismo, no encontró el eco esperado entre las fuerzas sociales y políticas que debían acompañarlo, y en el año decisivo de 1945 experimenta un viraje rotundo. Entonces el llamado de Perón a las masas hizo que se delineara en su lugar el perfil de un populismo radicalizado. Finalmente, con la derrota de la huelga general del 17 de octubre y después con las elecciones de 1946, quedó despejado el camino de la Unión Democrática. Le llegó el turno a una fórmula afín con los frentes populares en boga a principios de la posguerra. Estos diversos libretos políticos, con excepción del que formularan en 1943 los epígonos locales de la España franquista y la Francia de Vichy, tenían algo en común. Cada cual se propuso a su modo, con sus propios arreglos políticos e institucionales, responder a dos cuestiones de la época. Como ya indicamos antes, estas eran, primero, cómo hacer gobernable un país más moderno, más plural, más socialmente diferenciado y, segundo, cómo canalizar las nuevas realidades del mundo del trabajo. En términos funcionales, todos ellos eran a primera vista igualmente plausibles.
Fueron las vicisitudes de la política, la combinación contingente de fortuna y virtud, las que decidieron que fuera uno el que prevaleciera en el tramo final de la transición a la democracia. Ahora bien, el libreto político que estaba condensado de la coalición de la Unión Democrática habría de tener en definitiva un éxito transitorio. En el mundo, los frentes populares serían de corta duración y entrarían en crisis con el ingreso a los tiempos de la Guerra Fría. En Argentina ocurriría lo mismo y ello pondría en marcha un proceso que a la postre redistribuiría las cartas entre los principales actores políticos. Todo esto es difícil de adivinar a mediados de 1946, cuando los integrantes de la coalición victoriosa en las urnas se disponen a recuperar posiciones políticas y llevar a la práctica sus programas electorales. En lo que se refiere al primer objetivo, señalemos que los socialistas y los comunistas son los que toman la delantera en el frente sindical. En el último congreso de la CGT, antes de la Revolución de Junio, eran las dos corrientes mayoritarias del sindicalismo argentino. Esa paridad de fuerzas reflejó entonces el avance de los comunistas, que partiendo de muy poco habían crecido en forma sostenida a lo largo de los años 30, penetrando sobre todo entre los nuevos trabajadores de la industria. El golpe militar interrumpió abruptamente esos progresos. En los meses que siguieron a la victoria electoral, los comunistas relanzaron su ofensiva. Con el auxilio de una militancia aguerrida, no tuvieron demasiadas dificultades en volver sobre sus posiciones, desalojando a los que las habían ocupado con la protección de los funcionarios del régimen militar. Así fue que en poco tiempo el proyecto ambicioso de Perón, erradicar del mundo del trabajo la influencia de las ideologías de clase, quedó en la nada. Con los socialistas principalmente en los gremios de servicio y los comunistas implantados en los sindicatos de la industria, las corrientes de izquierda retornaron su influencia en el movimiento obrero, al igual que en Chile, Uruguay e inclusive Brasil. A su vez, la tarea de llevar a la práctica los programas electorales no pudo contar con circunstancias más auspiciosas. La Unión Democrática tuvo la suerte de asumir el gobierno con los términos de intercambio más alto del siglo y el respaldo, además, de la abundante reserva de divisas acumuladas durante la guerra. La vasta liberación económica y social anunciada en la campaña electoral estaba, pues, en las mejores condiciones para traducirse en hechos y a través de ellos para galvanizar el prestigio de la democracia recién recobrada. Después de la experiencia de los últimos años que habían dejado entrever lo contrario, nada era más imperioso a los partidos aliados que demostrar que el progreso del país y el bienestar popular podían coexistir y no ser antagónicas con la vigencia de la democracia. Para aplicar los recursos que la afortunada coyuntura económica ponía a su alcance, el gobierno de la Unión Democrática echó mano a los instrumentos de intervención estatal existentes. Introducidos por los gobiernos conservadores en su reacción a los efectos de la crisis de 1930, ya no serían utilizados en beneficio de sus grupos ganaderos y terratenientes. Entre sus beneficiarios figuraron ahora los empresarios y trabajadores de la industria manufacturera y a través de ellos la economía urbana. Recién terminada la Segunda Guerra, no era fácil imaginar una nueva era de expansión del comercio internacional. Más bien, la expectativa general apuntaba a una declinación de los intercambios una vez finalizado el esfuerzo bélico. En este clima pesimista, el debate sobre la estrategia de desarrollo se inclinó naturalmente en favor de dar importancia al mercado interno como fuente de oferta y demanda. A partir de esta conclusión, similar por otra parte a la visión económica del pasado régimen militar, la política cambiaria y la política crediticia del flamante gobierno pusieron la bonanza agrícola al servicio del financiamiento de las nuevas industrias. La creación de una economía a prueba de los avatares del comercio mundial y por lo tanto en condiciones de garantizar empleos a la masa de trabajadores que afluía a las ciudades desde hacía una década, se llevó a cabo asimismo mediante estímulos a la redistribución de ingresos. Con ese fin, las medidas incluyeron la fijación de salarios mínimos y precios máximos a los alimentos, políticas de bienestar en el campo de la salud, la vivienda, la seguridad social y el apoyo a las negociaciones colectivas.
En conjunto, fueron medidas que contribuyeron a aumentar los ingresos de los estratos populares, a fortalecer su capacidad de consumo y a ampliar progresivamente el mercado interno. Completando sus novedades económicas, el nuevo gobierno decidió la repatriación de la deuda externa y la nacionalización de empresas de servicios públicos, particularmente de capitales británicos. En el caso de los ferrocarriles, las dos iniciativas se combinaron en una. Luego de arduas negociaciones, donde se redefinieron las relaciones tradicionales entre los dos países, el gobierno argentino recibió la propiedad de los ferrocarriles en forma de pago de la deuda contraída por Gran Bretaña durante los años de la guerra. A partir de estas iniciativas sumariamente reseñadas emergen las líneas maestras de una orientación estatizante y nacionalista que condensaba un clima de época y venía por fin a dar satisfacción a aspiraciones largamente sostenidas por numerosos círculos de opinión del país. Ocurre que las líneas maestras definen un rumbo, no dicen nada todavía ni sobre la intensidad ni sobre la persistencia con que será recorrido. Para conocer estos aspectos de la política hay que incorporar al cuadro los personajes que están a cargo de ella. Al respecto, destaquemos que en el de la Unión Democrática fue un gobierno monocolor. Los candidatos a la presidencia por el Partido Radical recibieron los votos de los partidos aliados, pero una vez electos mantuvieron el orgulloso aislamiento que era tan entrañable a la tradición del radicalismo. Esta actitud se hizo extensiva luego a las corrientes del propio partido, de forma tal que los ministros del presidente Tamborini se reclutaron principalmente entre figuras de la mayoría alvearista. El resultado fue un gabinete dominado por una sensibilidad moderada, más atenta a grandes equilibrios sociales y políticos que a las innovaciones programáticas. La oleada reformista en andas de la cual la Unión Democrática llegaba al poder habría de encontrar, pues, en el gobierno de Tamborini a un seguidor reticente que a la hora de las decisiones procuraría graduar sus alcances. La situación de prosperidad del país permitía impulsar el nuevo rumbo económico y social sin perjudicar demasiado a grupos o sectores en particular. Al insinuarse propuestas que comportaban cambios irreversibles, el gobierno intervino. Así fue que se opuso a que la política generalizada de nacionalizaciones abarcara incluso a los frigoríficos ingleses. También vetó el proyecto de desplazar a las grandes compañías exportadoras del comercio de los granos argentinos para crear en su lugar un monopolio estatal. Cuando llegó el momento de hacerse cargo de la promesa de la reforma agraria lanzada en la campaña electoral, siguió la línea de menor resistencia y optó por prorrogar el congelamiento de los arrendamientos, decidido ya en los años del gobierno conservador de Castillo. Al poner un límite al avance de las políticas de cambio a fin de preservar intereses de hondo arraigo en la Argentina tradicional, esas decisiones exhibieron a la luz la paradoja que caracterizaba a la Unión Democrática. Aludimos a que era una experiencia de coalición que reunía a la vez un programa de grandes reformas y una conducción política moderada. Esa paradoja tenía su principal origen en un rasgo ya mencionado de la dinámica interna del radicalismo, el control del aparato partidario por los unionistas, como sería conocida la facción que nucleaba al alvearismo. Mediante maniobras reglamentarias primero y después resistiendo a que las autoridades fuesen electas por el voto directo de los afiliados, los unionistas venían bloqueando con éxito la posibilidad de que las fuerzas renovadoras de la juventud y de la intransigencia trasladen sus preferencias a las decisiones del partido. Esta sería una fuente de tensiones en la gestión del gobierno, como lo fuera en la campaña electoral, con el agravante de que involucraba ahora a los partidos aliados de izquierda. La diversidad de miras existente en la Unión Democrática tuvo una manifestación clara a propósito de la política internacional. A pocas semanas de asumir, el presidente Tamborini envió al Congreso para su ratificación las actas de Chapultepec, suscritas por el régimen militar en abril de 1945, que significaron el reingreso de la Argentina al consenso panamericano y su admisión en las Naciones Unidas. En el documento donde los militares habían dejado registrada la renuncia a su equívoca neutralidad hacia la causa aliada, el gobierno entrevió la oportunidad de cerrar definitivamente un capítulo olvidable de la historia reciente. Es en el mensaje recomendando
En el mensaje, recomendando una rápida aprobación, aprovechó para expresar sin reservas el compromiso de alinear el país junto a los Estados Unidos y las demás naciones de la región en todo conflicto futuro. El debate en el Congreso reveló que este no era un punto de vista unánime dentro del bloque oficialista. Las objeciones vinieron desde los legisladores de la intransigencia radical, que en el reparto de poder previo a los comicios se habían asegurado un buen número de bancas en la Cámara de Diputados. Para estos, las obligaciones que resultaban de las actas de Chapultepec implicaban un doble riesgo: la pérdida de soberanía en material de guerra y paz en favor de gobiernos extranjeros y la sujeción del desarrollo industrial del país a la gran central financiera mundial creada por los acuerdos de Bretton Woods en 1944. Con un lenguaje nacionalista y antiimperialista que recogió la adhesión de los partidos de izquierda, los argumentos de los diputados de la intransigencia radical advertían al gobierno sobre la inconveniencia de su iniciativa e invitaban a una negociación. Las conversaciones para reunir la mayoría de votos que habilitara la ratificación no fueron fáciles. En la emergencia, los diputados conservadores hicieron saber su voluntad de acompañar la propuesta oficial. En los hechos ayudaron a destrabar el acuerdo porque un sector del oficialismo disidente optó por levantar sus objeciones a fin de no darle a la oposición un éxito temprano en el debut legislativo de la Unión Democrática. Las posiciones en pugna y los alineamientos políticos en el trámite de las actas de Chapultepec fueron premonitorios de los conflictos por venir en la agenda internacional. Después de sortear ese primer obstáculo, el gobierno estuvo en condiciones de participar el año siguiente en la reunión de cancilleres de los países americanos en Río de Janeiro. El objetivo del encuentro fue la implementación de los compromisos de orden militar de las actas de Chapultepec, mediante la creación de mecanismos de coordinación para prevenir y reprimir las agresiones externas a las que pudiera estar expuesto el continente. La convocatoria tuvo lugar en los meses de agosto y septiembre de 1947 y lo hizo contra el telón de fondo de una situación internacional crecientemente tensa por los enfrentamientos entre las potencias occidentales y la Unión Soviética en torno de las áreas de influencia. Ese clima había encontrado expresión a principios de año en la doctrina Truman. A través de su presidente, los Estados Unidos declaraban su decisión de actuar de ahora en adelante como guardianes de la libertad donde quiera que ella estuviese amenazada. En esas circunstancias, que eran las de un mundo que se deslizaba hacia una estructura bipolar, Argentina cerró filas con los demás países en Río de Janeiro para secundar el proyecto que sería aprobado como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Por primera vez, los representantes del país no intentaron formar un bloque de resistencia ni sabotear las propuestas norteamericanas, como había sido de rigor en el pasado, bajo administraciones conservadoras, radicales y militares por igual. Con esta postura, el presidente Tamborini retornaba la política de acercamientos a Washington que fertilizara en los días de la ofensiva opositora contra el régimen militar, en la que el embajador Braden tuviera una participación activa, pero la opción por un franco alineamiento detrás del país que emergía como la potencia hegemónica del hemisferio occidental respondía, además, a un propósito estratégico: ubicar a la Argentina en una posición más ventajosa y equiparable a la que ocupaba Brasil, su rival en la región, en las consideraciones geopolíticas de Estados Unidos. Ahora que los vínculos tradicionales con Gran Bretaña eran una cuestión del pasado. Por cierto, nada de todo esto hizo más digerible la posición de la Cancillería argentina en Río de Janeiro, entre los sectores nacionalistas y antiimperialistas de la Unión Democrática. Durante varios días, la juventud comunista y los jóvenes de la intransigencia radical se manifestaron en las calles con consignas anti-yanquis y pedidos de renuncia. A los mitines de protesta llegó asimismo el respaldo de los sindicatos comunistas y el de círculos nacionalistas católicos activos en los años del régimen militar. Entretanto, en el Congreso fueron numerosos los integrantes del bloque oficialista que se declararon en rebeldía, anticipando que usarían su poder de veto para frustrar los acuerdos de Río de Janeiro. Frente a un escenario semejante, el gobierno prefirió postergar en el tiempo el tratamiento legislativo del Tratado de Defensa Interamericano, a la espera de una coyuntura que le permitiera colocarlo en una perspectiva más favorable.
En los cálculos oficiales, esta habría de producirse una vez que lograra asegurar la participación argentina en el Plan Marshall para la reconstrucción europea. En junio de 1947, los Estados Unidos habían hecho conocer al otro componente de su estrategia de contención, al expansionismo soviético. A la doctrina Truman se agregó entonces el lanzamiento del Plan Marshall, que ofrecía a los países europeos la posibilidad de reconstruir sus economías devastadas por la guerra, mediante un programa masivo de asistencia económica y financiera. El gobierno argentino manifestó tempranamente sus deseos de ser parte de esa gran operación. Ello le permitiría colocar sus saldos exportables en mercados de otro modo, sin recursos para pagarlos y obtener las divisas en dólares, tan necesarias para su propio esfuerzo de reorganización económica. La actitud colaborativa, adoptada en la reunión de cancilleres de Río de Janeiro, seguramente contempló ese objetivo. El hecho es que el alineamiento internacional de Argentina no fue suficiente para neutralizar los enemigos tradicionales que el país tenía dentro de la administración norteamericana, el Departamento de Agricultura y el poderoso lobby de los productores rurales. Desde allí se levantaron las presiones para obstaculizar las compras europeas de alimentos argentinos con los dólares del Plan Marshall. Con distintos pretextos, el principal de ellos, los precios que el gobierno argentino pedía para sus exportaciones, las agencias a cargo de la ayuda a Europa comenzaron a practicar un boicot silencioso pero efectivo, en abierta contradicción con la política oficial de Estados Unidos. El embajador norteamericano en Buenos Aires había prometido, en efecto, a las autoridades locales que tendrían un lugar en la cruzada económica contra la amenaza comunista. Esta situación se revirtió a principios de 1948, cuando el Departamento de Estado, en respuesta a las quejas argentinas, decidió ocuparse en primera persona de esta relación conflictiva, reinstalando el primado de la política por sobre las consideraciones económicas. Ocurre que su intervención no se limitó a poner fin a la discriminación de que eran objeto las exportaciones argentinas. A tono con los tiempos de la Guerra Fría, puso como condición para la participación en el Plan Marshall que el gobierno de la Unión Democrática tomara una firme actitud contra la actividad de los comunistas en la política nacional. De este modo, llegó también para Argentina la hora de recomponer su fórmula política de gobierno en consonancia con el conflicto este-oeste, como ya lo venían haciendo otros países. Las repercusiones de la Guerra Fría y la crisis económica. En Italia, en mayo de 1947 había terminado la fase de la colaboración de los partidos antifascistas con la exclusión de los comunistas del gobierno, que desde entonces sería conducido por la Democracia Cristiana y pequeños partidos aliados. También en mayo de 1947, los comunistas franceses corrieron igual suerte al quedar fuera de las coaliciones de gobierno de la recién constituida Cuarta República. En estos países, la operación anticomunista fue sustancialmente política y no incluyó el recurso explícito a interdicciones legales, como ocurrirá, en cambio, al ser ejecutada en América Latina. En la región, gobiernos tan disímiles como el de Eurico Dutra en Brasil y el de Gabriel González Videla en Chile, el primero de orientación conservadora y el segundo electo con las banderas del Frente Popular, convergieron en una misma política represiva para culminar a principios de 1948 en la inhabilitación legal del Partido Comunista y exclusión de sus afiliados de la vida política y sindical de ambos países. A la luz de estas experiencias en los países que marchaban a la vanguardia del viraje político de la Guerra Fría, una cosa parecía clara: si el gobierno de Tamborini esperaba apaciguar a los críticos de su política exterior con los buenos negocios que suponía la participación en el Plan Marshall, ello no sería nada fácil, más bien podía preverse lo contrario. Los buenos negocios venían atados a decisiones políticas escasamente populares entre los sectores importantes de la Unión Democrática. No fue una sorpresa que, ante el intercambio que le proponía el Departamento de Estado norteamericano, el presidente Tamborini haya optado por demorar su respuesta. Sin embargo, tiempo era lo que tenía cada vez menos.
El gobierno había venido usando generosamente las reservas acumuladas durante la guerra para financiar las nacionalizaciones y la compra de equipos para la industria, confiando en dos supuestos. El primero, la garantía de la libre convertibilidad de las libras de la importante deuda británica con el país. El segundo, la promesa de los dólares del Plan Marshall por ventas al exterior. De estas dos fuentes de divisas a futuro, en agosto de 1947, solo había quedado una. En esa fecha, Gran Bretaña declaró de forma unilateral la inconvertibilidad de la libra, clausurando así la posibilidad de convertir libras en dólares para continuar financiando la compra de bienes de capital en Estados Unidos, principal abastecedor del país. A partir de entonces, los dólares del Plan Marshall pasaron a ser la única expectativa de financiamiento para el programa económico, y esto redujo drásticamente el margen de maniobra del presidente Tamborini en sus negociaciones con la administración norteamericana. La decisión de poner límites de las actividades de los comunistas fue finalmente tomada a mediados de 1948, pero con cuentagotas, bajo la forma de una escalada de medidas. Primero fue la censura y el cierre de publicaciones comunistas por la crítica a la política exterior oficial. Luego fue el mayor rigor de las fuerzas policiales en los actos públicos y las asambleas del partido. Más tarde, el enfriamiento de las flamantes relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. La reacción de los comunistas a este clima de hostigamiento fue eludir la confrontación. Sin modificar fundamentalmente sus posiciones críticas, procuraron moderar los ataques al gobierno, llamando a un reagrupamiento de las fuerzas populares para impedir un giro a la derecha. La acogida favorable que encontraron en sectores del radicalismo detuvo la ofensiva gubernamental, pero solo para que, a la distancia, la administración norteamericana hiciera conocer su malestar. El medio para manifestarlo fue la difusión a la prensa de informes en los que se denunciaba la penetración del comunismo en las universidades, la burocracia pública, los sindicatos, los escalones inferiores del gobierno. El mismo espíritu de cruzada que el Departamento de Estado había puesto en su momento para revelar las conexiones del pasado régimen militar con los círculos nazifascistas. Era puesto ahora al servicio de la lucha anticomunista. Su impacto sobre la opinión pública no sería inicialmente el mismo de entonces, si bien colocó a las autoridades en una situación embarazosa frente a sus compromisos internacionales y los sectores conservadores del país. Pronto, sin embargo, un inesperado cambio de la coyuntura económica y sus efectos sobre la política vino a sacar al gobierno de sus vacilaciones, ofreciéndole un pretexto para actuar. Después de 4 años consecutivos de superávit, en 1949 la balanza comercial cerró con un abultado déficit. La causa principal, el empeoramiento de los términos de intercambio por la caída del precio de las exportaciones y el aumento del de las importaciones. Frente a este novedoso panorama, el gobierno se debatió por un tiempo entre la continuidad y el cambio. Primero, por una cuestión de diagnóstico, la coyuntura en la que se hallaba el país. ¿Era acaso una vuelta a la normalidad de términos de intercambio declinantes o representaba más bien un quiebre temporario en una tendencia a largo plazo hacia el alza? En la duda y ante la falta de más evidencias que un año de déficit comercial, la opinión oficial prefirió concluir que se trataba de un mal año y no del fin del ciclo de bonanza, iniciado en 1945. Para llegar a esta conclusión, una segunda razón fue también decisiva: el temor a las consecuencias políticas de una interrupción de la prosperidad. En el marco de una política económica basada en el liderazgo del sector público y el crédito barato para financiar la expansión del mercado interno, la estabilización tenía un alto costo en términos del nivel de actividad, el empleo y los salarios, y un costo semejante las autoridades no estaban dispuestas a autoinfligirse en momentos en que discutían llevar a cabo una acción más enérgica contra los militantes comunistas. El ajuste económico era ciertamente el escenario menos propicio para encarar esa empresa. En consecuencia, las medidas iniciales fueron parciales y consistieron en una devaluación moderada y un racionamiento del crédito a los sectores público y privado.
Ello no implicó que en 1949 la inflación diera un salto hacia arriba y que la producción industrial disminuyera respecto del año anterior. En tales circunstancias afloraron las primeras señales de descontento en los medios obreros. A todo esto, las calamidades naturales hicieron su contribución cuando una intensa sequía afectó severamente la cosecha de cereales de la campaña 1949-1950. El país se encontró así con un volumen de productos exportables disminuido, el cual además tenía un valor decreciente porque contra la hipótesis oficial los términos de intercambio continuaron empeorando. Para cumplir los compromisos con el Plan Marshall, el gobierno debió recurrir entonces a un racionamiento de la oferta interna de alimentos, agregando de este modo un nuevo impulso al aumento de la inflación. La reacción obrera no se hizo esperar. Las protestas y los paros comenzaron a multiplicarse en las fábricas y las empresas. Durante los años de la Unión Democrática, los salarios reales habían registrado un apreciable incremento. Por cierto, este se ubicó por debajo de los niveles espectaculares que hubieran sido esperables si en el timón del gobierno hubiese estado un líder político necesitado de darse una base de apoyo popular. En su ausencia, la situación de alto empleo y la acción de los sindicatos se encargaron de asegurar a los trabajadores una participación de todos modos significativa en la distribución del ingreso. Fortalecidos por esa experiencia de avance social, estos se dispusieron ahora a defenderla con la misma energía que habían puesto en conseguirla. Frente a la coyuntura adversa, cuyo origen estaba, según se ocuparía de destacar, en factores que escapaban a su control, el jefe del gobierno de la Unión Democrática hizo un llamado a la colaboración. En los hechos pedía a sus aliados de la izquierda que interviniesen, frenando las movilizaciones para capear la emergencia económica. El mensaje de Tamborini no tuvo el eco esperado, y esto por dos razones. En primer lugar, no vino acompañado por una contrapartida, a donde sus destinatarios esperaban algo a cambio de la tregua laboral que se les solicitaba. Solo encontraron la referencia a los intereses de la nación por toda estrategia persuasiva. Quienes más lo resistieron fueron los comunistas, para los cuales no hubo señal alguna de que el gobierno estuviera dispuesto a archivar su política de hostigamiento. En segundo lugar, el llamado a la colaboración fracasó porque aquellos a los que estaba dirigido no eran ni tampoco se comportaban como un actor unificado. Desde el retorno de la democracia, los socialistas y los comunistas mantenían una abierta competencia por la hegemonía en el movimiento obrero. En este contexto, si uno de ellos hubiese ofrecido la colaboración que el gobierno reclamaba, lo más probable era que el otro ocupase prontamente la postura reivindicativa, inclinando en su favor la relación de fuerzas. Este fue un cálculo seguramente presente en su decisión, porque tanto socialistas como comunistas optaron en definitiva por desoír el llamado oficial y continuaron al frente de las movilizaciones obreras. Fracasada su propuesta de máxima, la tregua laboral, el gobierno recurrió a una segunda línea de acción, la división del frente sindical con vistas a aislar políticamente a los comunistas. A ese objetivo ellos mismos en los hechos habrían de prestarse al encabezar una de las huelgas salariales de mayor impacto, la que estalló en los ferrocarriles a fines de 1949. Si algún acontecimiento faltaba para dramatizar más todavía la situación de emergencia, este lo proveyó la decisión del sindicato de obediencia comunista de paralizar los ferrocarriles en pleno tiempo de cosecha, obstruyendo el arribo a puerto de los cereales para su exportación. El gobierno acusó a los comunistas de sabotear el esfuerzo nacional en la crisis, denunció en la huelga una intención subversiva, en fin, utilizó la ocasión para inaugurar la retórica confrontativa de la Guerra Fría, que de allí en más no abandonaría. Los comunistas en su defensa argumentaron que la huelga, como tantas otras entonces, era una reacción al aumento del costo de vida y no respondía a un plan revolucionario. La decisión oficial ya estaba, sin embargo, tomada. La huelga fue declarada ilegal, sus dirigentes detenidos y los trabajadores colocados bajo la jurisdicción del ejército, luego de decretarse la movilización militar de los ferrocarriles. La contundencia de la reacción gubernamental no dejó a los comunistas otra alternativa que la de aceptar el desafío, ya que no tenían por delante otra perspectiva que la de su marginación del sistema político. Nada los detendría en la decisión de capitalizar el descontento obrero para revalidar sus credenciales militantes. Ello se tradujo en nuevas luchas reivindicativas.
La actitud de los comunistas fue vista por sectores amplios de la opinión pública como respondiendo a otros fines, lanzada por los principales diarios, los medios empresarios y los círculos conservadores. La interpretación de que la agitación social perseguía colocar el país bajo la tutela de Moscú ganó un extendido consenso. Una primera consecuencia fue la división de la CGT. La dirección del Partido Socialista impulsó la ruptura ordenando a sus bases sindicales poner fin a la unidad de acción con los comunistas. A ello se sumó luego la presentación por parte de la oposición conservadora en el Congreso de un proyecto de ley similar al vigente en los países vecinos, disponiendo la inhabilitación legal del Partido Comunista. Las iniciativas del Partido Socialista y de los legisladores del Partido Demócrata Nacional colocaron al gobierno de Tamborini ante los frutos políticos de su propia obra. Sin embargo, a la hora de recogerlos, vacilaría, daría un paso atrás y en definitiva retiraría su apoyo a la sanción de la proscripción política de los comunistas. La causa estuvo en parte en sus escrúpulos doctrinarios, que aún en los tiempos de Fronda, que vivía el país, le vedaban un ataque frontal a las libertades democráticas. En parte también las tensiones dentro del radicalismo explicaron el comportamiento reluctante del gobierno. Desde 1949 los unionistas ya no tenían el control de la organización. El estado de disconformismo de los militantes radicales con la gestión de Tamborini, a la que se reprochaba sus debilidades frente a Estados Unidos y los sectores del establishment local, había forzado el ingreso de los intransigentes a la dirección del partido, y desde allí estos advirtieron al presidente que no estaban dispuestos a acompañarlo en una política que, a su juicio, implicaba el deslizamiento sin retorno hacia un gobierno de derechas. En la búsqueda de una salida a las presiones a que estaba expuesto, el gobierno se movió al final hacia donde lo llevaba su inclinación natural, para hacer frente a la ola de protestas orquestada por los sindicatos comunistas. Utilizó una política de caso por caso y con la ley en la mano, dio intervención a los tribunales de justicia, reservando como arma de último recurso el uso de la fuerza. Esta estrategia, a mitad de camino de la represión, tendría una eficacia limitada, porque los comunistas aprovecharon las libertades públicas para contornear sus efectos y mantener la iniciativa. Por su parte, el mundo de los negocios y los círculos conservadores denunciaron en dicha estrategia la prueba de la incompetencia de los radicales en el gobierno como garantes de orden. Nada más auspicioso ocurriría en el manejo de la política económica. El gobierno había demorado inicialmente una firme respuesta al giro de la coyuntura externa para no dar pretextos a la reacción obrera. Ahora que la reacción obrera estaba en movimiento, cualquier respuesta era más dificultosamente efectiva. Tal fue el caso de las medidas monetarias para moderar los consumos a fin de descomprimir la situación del comercio exterior y calmar la inflación, que eran frustradas a poco de existir por la dinámica de los conflictos salariales. En 1950, los precios agropecuarios recibieron una inesperada bendición, a raíz de la guerra de Corea, aliviando los apremios del gobierno. Al año siguiente, las señales de emergencia se encendieron otra vez. Una nueva y más severa sequía arruinó la cosecha de los principales cultivos. El modesto superávit comercial de 1950 se convirtió en un cuantioso déficit. La inflación volvió a trepar y los términos de intercambio continuaron su caída. Para esta fecha, el estancamiento económico se prolongaba desde hacía 3 largos años, tantos como había durado la expansión inicial. Si en algún momento de ese año, aciago, y bajo el acicate de la adversidad, se llegó a discutir en las esferas oficiales un cambio drástico de la política económica para detener la crisis, esta idea fue prontamente desechada. El gobierno de Tamborini no tenía ya otra preocupación que no fuera la de sobrevivir. El retorno y la caída de Perón. Fue entonces que Perón hizo su reaparición en la vida pública. Desde que sus camaradas del ejército lo forzaran a abandonar el poder, había mantenido la promesa de no involucrarse en política. En el sur, a donde se instaló a fines de 1945, volvió sobre sus hábitos de antiguo profesor de historia militar. Leyó libros, procuró poner por escrito sus reflexiones, observó de muy lejos la evolución del país. La recuperación psicológica de la derrota del 17 de octubre no fue tarea fácil. La memoria de los muertos le recordaba que hubo quienes dieron la vida por su causa. Además estaba la deslealtad de los que compartieron su empresa política para dejarlo después solo en los momentos decisivos.
La convivencia diaria con Evita tampoco hizo más confortable su ostracismo. Su mujer le reprochó desde un principio que era él el verdadero responsable de su infortunio por carecer de agallas y resignarse muy temprano a los reveses de la suerte. En ocasiones los reproches podían ser muy duros porque el infortunio no era solo de él, sino también de ella, que había trocado una carrera artística hecha con sacrificios de todo tipo por los largos días de ocio en la Patagonia. Cuando el clima cotidiano se tornaba difícil, Evita tomó la costumbre de hacer viajes discretos a Buenos Aires para pasar breves temporadas entre amistades del ambiente de la radio y el cine. El régimen de vida de Perón en el lejano paraje de Chubut, donde estaba radicado, era virtualmente el de un confinado. Sus movimientos debía informarlos a la guarnición militar más cercana. En estas condiciones realizó periódicas excursiones por la región. Despertaba en él un verdadero atractivo. 10 años antes había publicado un libro que recogía los nombres indígenas de la geografía patagónica y contempló la posibilidad de preparar una nueva versión ampliada. En sus planes no figuraba, sin embargo, ocuparse de la política nacional. Al menos ese fue su propósito en los primeros tiempos, durante años del apogeo del gobierno de la Unión Democrática, bajo una fórmula institucional muy diferente a la que había proyectado al lanzar su fallida apuesta política. El país se desenvolvía a lo largo de líneas de cambio económico y social, muy afines a las suyas propias. Por ello mismo, en esa historia en curso no había lugar para él. Los contactos con Mercante, con sus simpatizantes del Partido Popular, fueron en esos años escasos y esporádicos. Su perspectiva y la de muchos otros hacia él comenzó a variar hacia 1949, al compás de las tribulaciones del gobierno, pero sobre todo del perfil más recortado que adquiría la presencia del Partido Comunista en la vida política y sindical. Este era un peligro contra el cual había advertido en su momento. Si hubiera encontrado una audiencia más predispuesta a escucharlo y además respaldar su estrategia preventiva, Argentina podría haber sido el país de América Latina mejor protegido de la amenaza comunista de inmediata posguerra. Al cabo del tiempo transcurrido, ese peligro potencial era ahora una robusta e inquietante realidad que confirmó a la distancia el acierto de su advertencia de entonces. Quienes primero valorizaron retrospectivamente el diagnóstico Perón y en él a Perón mismo fueron los altos jefes del ejército. Desde la vuelta de la democracia habían sido testigos de dos desarrollos paralelos: la creciente influencia de las ideologías de izquierda y la falta de firmeza del gobierno para enfrentarla. De este cuadro de situación todavía no estaban preparados para concluir la necesidad de una intervención militar. La decisión de replegarse a un segundo plano que tomarán en 1945 con el objetivo de preservar la cohesión de las Fuerzas Armadas mantenía su vigencia. Tanto más cuando estaban ante un escenario tan complejo y por lo tanto tan demandante de capacidades de gobierno como el que presentaba el país. Mientras deliberaban sobre la actitud a adoptar, el nombre del ex caudillo de la Revolución de Junio se filtró naturalmente en sus conversaciones, rodeado de un repentino reconocimiento. Quizá Perón, que había mostrado conocer las armas de la política, podía hacer uso de ellas en lugar de las armas de la fuerza, aportando una salida a una situación que no parecía tener ninguna, fuera de un deterioro sostenido y creciente. Así fue que desde su retiro en el sur, Perón retomó el diálogo con la jerarquía militar, cuando a fines de 1950 solicitó el permiso para volver a radicarse en Buenos Aires, porque su mujer enferma requería de atención médica. Este le fue rápidamente concedido. Hay que destacar que los entendimientos entre Perón y los jefes del ejército se desenvolvían a partir de una relación desigual. Perón era un oficial retirado y no tenía en la institución los aliados personales del pasado. Desde la óptica de los altos mandos, esto constituía todo un reaseguro y les permitía confiar que al disponerse a franquear la vuelta de Perón a la política, la iniciativa y eventualmente el poder de veto continuaría en sus manos. Por su parte, Perón se acomodó a este estado de cosas y una vez en Buenos Aires pidió su autorización para reanudar los contactos políticos. Evita tenía razón.
Ante la adversidad o la incertidumbre, Perón no era un hombre fuerte. Sin embargo, con el viento a favor, se transformaba y convertía en otro por su inteligencia y astucia natural para la política. Con ese bagaje intacto se lanzó de nuevo a la acción, dispuesto a sacar partido de la segunda oportunidad que los vaivenes de la suerte ponían en sus manos. Su primera incursión fue en las elecciones legislativas de 1950, donde hizo campaña por los candidatos del Partido Popular. La reaparición de Perón provocó previsiblemente una conmoción política. Fueron muchos entonces los que se alzaron, sobre todo desde el radicalismo, para recordar y denunciar su trayectoria pública, pero solo para que quedara de manifiesto que la retórica de 1945 sonaba hueca e irrelevante frente a los problemas de 1950. Más efectivo fue el discurso de Perón. Yendo al encuentro del malestar social existente, el ahora líder del Partido Popular acusó al gobierno de Tamborini por su incapacidad para frenar el aumento del costo de vida y terminar con los especuladores. Esta línea argumental todavía modesta en sus alcances, de todos modos rindió sus frutos. Le permitió a Perón reinsertarse a la vida política desde un lugar afín a las inquietudes populares y a su partido ampliar su hasta allí modesta gravitación electoral. La otra novedad de los comicios fue el pobre desempeño del Partido Radical, que se dio votos en favor del resto de las fuerzas políticas. Para el gobierno, la declinación electoral se tradujo en la pérdida de la mayoría en el Congreso y después en el comienzo de una parálisis decisoria, de la que ya no saldría bloqueado por sus conflictos internos y los brotes de indisciplina entre sus partidarios. Desde 1950, un único objeto habría de dominar el comportamiento de los principales actores políticos, prepararse para las elecciones de 1952 que definirían el perfil de un nuevo gobierno. Entre esos preparativos hubo uno que expuso sin atenuantes la soledad política en la que el presidente Tamborini terminaba su mandato. Aludimos a la decisión de los dirigentes del radicalismo de entrar a la campaña electoral tomando distancia de su gestión para retomar, libres de ataduras, las tareas inconclusas de la liberación nacional y popular detrás de las candidaturas de dos hombres de la intransigencia, Arturo Frondizi y Ricardo Balbín. Los socialistas y los demócratas progresistas también buscaron ponerse a salvo del desprestigio de partido de gobierno formando una alianza independiente. Entretanto, el Partido Comunista no pudo participar de las elecciones. La justicia electoral halló a último momento que el lenguaje revolucionario de sus estatutos y la solidaridad con la Unión Soviética eran razones suficientes para no reconocer sus listas de candidatos. La coalición de la Unión Democrática llegaba así dividida y desprovista del impulso original al momento de la rendición de cuentas. Si la campaña electoral encontró a los aliados victoriosos en 1946 en una situación objetivamente difícil, los derrotados de entonces, los conservadores, descubrieron pronto que no era obvio que fuesen beneficiarios naturales de ella. En primer lugar, porque sus críticas lograban mayor aceptación que sus soluciones. Era esperable que la denuncia de la gestión económica de Tamborini tuviera una recepción positiva. Las consecuencias estaban a la vista de todos en los constantes aumentos de precios y la recesión. La emergencia económica era, según los conservadores, el resultado de la miopía del gobierno que, bajo la ilusión del breve ciclo de la bonanza externa, había embarcado al país en un experimento económico que no tenía posibilidad alguna de durar. Se imponía, pues, una reasignación de los incentivos económicos de manera tal de devolver estímulos a las fuentes tradicionales de la riqueza argentina, que eran los recursos en divisas de su producción agropecuaria. Esta solución se confundía demasiado con el desmantelamiento de la economía industrial, surgida en los últimos años para que fuese políticamente atractiva en el electorado urbano. Sobre este punto, los voceros del conservadurismo no hicieron concesión alguna. Actuaron convencidos de que la sinceridad les ahorraría a los argentinos nuevas frustraciones, como las que le había deparado el gobierno de la Unión Democrática. Aquí estaría, empero, la segunda razón por la que no pudieron monopolizar en su beneficio el descontento popular.
es que Perón, levantando también su candidatura desde la oposición, intervendría en la campaña electoral convencido por su parte de que la eficacia de la palabra política estaba en otro lado, en su plasticidad para sintetizar las expectativas de una opinión pública tan insatisfecha con el presente como incierta sobre el porvenir. Con ese convencimiento, el líder del Partido Popular fue armando pieza por pieza su mensaje. En el terreno económico, sus definiciones apuntaron al nivel donde estaban colocadas las inquietudes más extendidas de la población, la inflación y el temor al desempleo. La economía que prometía a los argentinos era una capaz de garantizar que los alimentos estuvieran al alcance del bolsillo y que el trabajo fuese un privilegio de todos. En una contienda donde las fuerzas políticas rivalizaban proponiendo reformas de estructura de todo tipo, Perón prefirió un mensaje deliberadamente simplificado con la atención puesta en la gente común. A su juicio, los gobernantes debían asegurar un manejo prudente y austero de los dineros públicos y actuar con mano férrea contra los especuladores. Esta visión del gobierno de la economía, que contorneaba mayores definiciones sobre los impases del desarrollo nacional, tenía en principio dos virtudes. Le permitía confiar en un impacto popular sin despertar las reservas de los sectores empresarios, que más bien descubrirían, complacidos en Perón, una sensatez en materia económica que creían extraña al mundo de la política. Los mismos dos efectos se propuso Perón al sumar a su mensaje electoral un ataque a los políticos por ineficaces y por anteponer los intereses de partido al bienestar colectivo. Como insistiría en subrayar, la suya era una candidatura independiente de la pequeña política. Llegado a la presidencia, se comprometía a integrar su gobierno con los hombres más competentes, por encima de las divisiones artificiales de partido. A este compromiso habría de agregar finalmente otro en sintonía con las consignas de la Guerra Fría, y este era el de una más firme voluntad en la lucha contra el comunismo. Era este mensaje de saneamiento económico, antipolítico y anticomunista el que mejor lo ubicaba entre los votantes. En todo caso, Perón creyó que se ajustaba bien al objetivo de ganar credibilidad frente a sectores que habían sido instrumentales en su revés político de 1945, el ejército y el mundo de los negocios, mientras competía con los demás candidatos por el voto del electorado. Se llegó así a la elección. Los resultados no dieron un ganador claro, con una diferencia menor en favor de los primeros. Los candidatos más votados fueron los radicales, los conservadores y la fórmula del Partido Popular. La alianza de los socialistas y de los demócratas progresistas con la adhesión del Partido Comunista hizo una buena elección en algunas grandes ciudades, pero jugó en su contra la débil implantación territorial. El desempeño de Perón sorprendió en poco tiempo y con un modesto aparato electoral compitió bien con fuerzas políticas de larga tradición. En esa competencia la jerarquía de la Iglesia le dio el apoyo, aportando sectores del electorado católico. También sumó una escisión del socialismo que, bajo el nombre del Partido Socialista Nacional, aglutinó a figuras del sindicalismo próximas a él entre 1944 y 1945. La relativa paridad de fuerzas que resultó del recuento de los votos desplazó las decisiones a la deliberación del colegio electoral. Allí fue en definitiva donde Perón vio premiada su cautelosa estrategia electoral. Un importante número de electores conservadores resolvió respaldar, junto a los del Partido Popular, su designación a la presidencia. Las negociaciones condujeron asimismo al nombramiento de Vicente Solano Lima, un dirigente de segunda línea del conservadurismo, como vicepresidente. En mayo de 1952, Perón se hizo cargo del gobierno. El libreto político que lo devolvía al poder no tenía en verdad casi nada en común con aquel que lo proyectara al frente de un populismo radicalizado en la coyuntura crítica de 1945. Las similitudes debían buscarse más bien en la fórmula de orden y paz social que propuso sin éxito al mundo de los negocios de 1944 para conjurar a tiempo los riesgos de un ascenso de la combatividad obrera. Ocurre, sin embargo, que cuando a dicha fórmula le llegó por fin el momento de ser implementada, el escenario original había cambiado profundamente. El ascenso de la combatividad obrera no era ya un peligro virtual, sino una realidad efectiva. En consecuencia, más que una función preventiva, el libreto político de Perón revestía para entonces una función claramente represiva. Además de esta, una segunda circunstancia distinguía la situación política de Perón en 1952.
Su retorno político estaba lejos de ser el de jefe indiscutido de un movimiento de salvación nacional. De hecho, su llegada a la presidencia había sido facilitada por los altos mandos del ejército y fuerzas conservadoras en la confianza de que podría ofrecer una salida a la crisis política y económica. A ese fin delegaron en Perón solo parcialmente los recursos del poder, para mantener de allí en adelante una tutela siempre vigilante. Los conservadores marcaron a la vez su independencia al escoger a Solano Lima, una figura menor para acompañarlo en el gobierno. Las expectativas depositadas en Perón fueron en un comienzo ampliamente satisfechas, aprovechando el clima de emergencia en que se hallaba el país, la difusa demanda del gobierno que se transmitía desde los más diversos sectores de la opinión pública. Perón solicitó y obtuvo del Congreso facultades extraordinarias para llevar a cabo su programa. En sus grandes líneas, este ya estaba anticipado por su discurso electoral. Tal sería el caso de una legislación más rígida en materia de orden público, con la prohibición de huelgas en los servicios esenciales y una campaña contra la especulación, con fuertes multas y cierres de negocios. En este campo se incluyó también el trámite urgente y exitoso de la Ley de Defensa de la Democracia, que puso en la ilegalidad al Partido Comunista. Para actuar sobre la economía, Perón se dirigió al templo de la ortodoxia, el Banco Central y su burocracia técnica, y confió a uno de sus miembros, Alfredo Gómez Morales, la misión de detener la inflación y resolver el problema del déficit comercial cada vez más crónico. Bajo esa inspiración, el plan económico giró en torno de una idea fuerza, la austeridad. Los argentinos fueron convocados a un necesario esfuerzo de frugalidad para hacer frente a la coyuntura adversa. La política de gastos públicos se redujo sustancialmente, la política monetaria se tornó mucho más restrictiva y a estos instrumentos ortodoxos el plan agregó una innovación, el freno a las pujas distributivas por medio de un congelamiento por decreto de los salarios y una tregua de precios con las empresas. Para aliviar sus efectos se apeló adicionalmente al retraso de las tarifas públicas y al subsidio de los bienes básicos de consumo. Una concesión hizo al plan económico a las urgencias políticas del nuevo gobierno, que no contaba con una base popular segura y aspiraba a tenerla. Privarse de resolver el déficit comercial por la vía rápida de una fuerte devaluación. La tasa de cambio se alteró en forma moderada y la corrección de los desequilibrios externos descansó más bien en la restricción de las importaciones y una deliberada política de aliento al sector rural. A través de estas políticas, el plan de 1952 redefinió las prioridades establecidas en 1946, desplazando el énfasis de la expansión a la estabilidad de la industria a la agricultura. Los 2 primeros años de Perón en el gobierno cerraron con un balance positivo, solo opacado por una pérdida personal. Evita no estaría a su lado para compartirlo, víctima de una enfermedad terminal. En el plano político y con la obvia disidencia de los perjudicados y los partidos de oposición, las medidas represivas contaron con la tolerancia de amplios sectores de la opinión pública. El país venía de un periodo de desgobierno y no parecía posible restablecer el orden sin aplicar la máxima energía. A su vez, en el plano económico, la evolución de los principales índices mostró un signo favorable. La inflación cayó de una manera significativa y la producción interna comenzó a recuperarse en 1953. También el sector externo registró una mejoría al menos temporaria. Después de las sangrías de 1951 y 1952, la balanza comercial pasó a ser superavitaria en 1953 y 1954. En este contexto ocurrió un fenómeno esperable, la reanudación de las luchas obreras. El nuevo ciclo de estabilidad y reactivación económica diluyó la atmósfera de crisis y estimuló a los trabajadores a recuperar los salarios perdidos en los 2 años previos de ajuste. Desde la clandestinidad, los comunistas se convirtieron en principales animadores de la movilización, que bien pronto desbordó la política de contención del gobierno y de sus dirigentes sindicales adictos y dio lugar a una sucesión de choques entre los huelguistas y las fuerzas policiales. Este cambio en el clima social y el progresivo desgaste de su autoridad habrían de complicar los planes de Perón.
Con el aquietamiento de la emergencia, la agenda de gobierno se orientó hacia medidas más estructurales a fin de dar respuesta a las fragilidades del crecimiento industrial. Incluía, por un lado, una nueva ola de sustitución de importaciones, promoviendo la producción local de maquinarias e insumos, sobre todo de combustibles. Para ello inició tratativas con vistas a la erradicación de empresas de capital extranjero. Por otro, una política de aumento de la productividad sobre la base de un esfuerzo adicional de los trabajadores. El objetivo era la revisión de las regulaciones laborales existentes, de forma de facilitar la modernización de los métodos de producción en las empresas. En un caso y en otro, la intervención del Congreso era necesaria. En el primero, para aprobar una ley más permisiva de inversiones extranjeras. En el segundo, para reformar la legislación laboral pro-obrera del gobierno de la Unión Democrática. Hasta entonces, Perón había prácticamente prescindido de los legisladores, haciendo uso de la delegación temporaria de facultades legislativas que conseguiría al asumir la presidencia. Vencido el plazo y con un Congreso en pleno uso de sus poderes, ahora estaba forzado a negociar. A esa negociación los legisladores, incluso los de su propio partido, no habrían de prestarse fácilmente. Si habían secundado el plan de ajuste bajo el apremio de la emergencia, no estaban dispuestos a hacer lo mismo con una ruptura tan radical con los valores del nacionalismo y los derechos del trabajo, como la que comportaban las iniciativas oficiales. Además, quien les proponía abrir las puertas al capital extranjero y devolver poder en las empresas a los patrones no era un político que había llegado a la presidencia como campeón de la soberanía nacional y la justicia social. De haber sido este el caso, quizás hubiera acumulado el suficiente capital político para legitimar con él sus innovaciones. Nada en la trayectoria reciente de Perón ni en el reavivamiento del descontento popular parecía indicarlo. Las negociaciones, a poco de andar, se paralizaron cuando los legisladores del Partido Popular hicieron causa común con el bloque opositor del radicalismo. En estas circunstancias, que eran las del asedio creciente de las luchas obreras y la rebelión de los legisladores, Perón entrevió la posibilidad de una salida en la fuga hacia adelante, en la dirección de una solución autoritaria. El estado de sitio, el cierre del Congreso, la movilización militar de los gremios en huelga, la censura de prensa, tales fueron las medidas que comenzaron a ser discutidas dentro del gobierno. Era evidente que todo ello no podía ser intentado sin el acompañamiento de las Fuerzas Armadas. Aquí es cuando Perón tomó una decisión que le sería fatal. Usó las atribuciones de la presidencia para manipular el escalafón militar y ubicar a los oficiales de su confianza en estratégicos puestos de mando. Desde su retorno a la política, las relaciones con los altos jefes del ejército estaban basadas en un acuerdo explícito. Estos le daban libertad de movimientos para que hiciera sus opciones de política a condición de que él no interfiriera en la vida interna de la corporación militar. Con su temeraria decisión, Perón había violado las reglas de juego y fue entonces que la cúpula militar aprovechó para desembarazarse de él, imponiendo su renuncia. Las fuerzas conservadoras, entre tanto, lo abandonaron a su suerte, apresurándose de rodear a Solano Lima en la conducción del gobierno. Más importante todavía, de esta segunda caída, Perón no sería rescatado por los trabajadores como en el 17 de octubre, y las luchas obreras continuaron sin pausa contra las políticas que había promovido desde el poder. En septiembre de 1951, al marcharse al exilio para no regresar, Perón dejó atrás un país que se encaminaba hacia el teatro de futuras tormentas, de nuevos conflictos políticos y crisis económicas sin el peronismo.